comienza un programa que conecta. A partir de ahora, Ramón Ulloa y Paula Comandari presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? En un Santiago con 24,6 grados de temperatura, aún a esta hora de la tarde, y cuando son las 6:02, estamos iniciando una nueva edición de Conexión Tele 13 en jornada de martes 7 de octubre. Querida Paula Comandari, buenas tardes. ¿Cómo está Ramón Ulloa? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Se siente el calorcito, Ramón? Ha sido un día soleado, ¿verdad? Un lindo día. Un lindo día, sí, con hartas informaciones dando vueltas, mucha polémica política que tenemos que comentar y analizar. Mucha. Y quedan 40 días todavía. 40 días, donde quizás... ¿Cuántas polémicas más habrá? Pero 40 días que puede ser mucho para algunos y poquísimo para otros. Es verdad, depende de la vereda en que estés. Exactamente. Depende de tus objetivos y de tus expectativas. Bueno, hagamos conexión hoy día con ¿qué, Paula? Vamos a hacer conexión con las declaraciones que entregó José Antonio Kast aquí en esta misma mesa, en Mesa Central más temprano, donde aseguró que si gana las presidenciales va a realizar una auditoría a cargo de un ente externo, ministerio por ministerio y escritorio por escritorio, para identificar a todos los operadores políticos. Bueno, sobre las críticas del candidato republicano a la banderada oficialista, tenemos comprometida una entrevista con el vocero del comando de Janet Jara, el diputado Eric Aedo. También vamos a hacer conexión con esta noticia de la Comisión para el Mercado Financiero, que sancionó a 2 directores de la empresa IANSA con multas, Ramón, que sobrepasan los 284 millones de pesos cada uno. Según la entidad, esto fue una noticia que recibimos más temprano, a eso de las 9:30 de la mañana, la sanción se aplicó por participar en compras de acciones, estando en posesión de información privilegiada que está, por supuesto, penado por nuestra legislación. Esos son algunos de los temas que vamos a comenzar a desarrollar a partir de este minuto. Aquí comienza Conexión Tele 13. Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María, Arauco, lo bueno de ser renovables. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Edifica 2026. El valor de construir con visión de futuro. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y Claro Empresas, conectados contigo. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, el protagonista del día. El protagonista del día es el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien anunció que si llega a La Moneda, va a realizar, como les comentábamos recién, una auditoría externa al Estado. Se dice que este gobierno ha gastado mucho en contrataciones más o menos que por favoritismo. Eso es lo que dejó entrever el candidato presidencial, y dice que va a hacer esta auditoría en el marco de su propuesta de recortar 6.000 millones de gasto público. ¿Qué más nos puedes complementar, Asunción Chasman? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en Mesa Central de Tele 13 Radio, esta mañana el abanderado presidencial abordó la supuesta contratación de 100.000 funcionarios públicos nuevos durante la administración del presidente Gabriel Boric, luego de que el gobierno desmintiera esta cifra. El aspirante a La Moneda afirmó que no le cree al Ejecutivo y lo instó a dar explicaciones respecto a la situación fiscal. La verdad es que ni ellos saben cuántos son. Y recién cuando nosotros lleguemos y hagamos una auditoría total, vamos a poder determinar cuántos funcionarios tienen. Esta es una consulta que uno le puede hacer a la DIPRES, le puede hacer al Ministerio de Hacienda. Ayer también escuché al Ministerio de Economía que nos dice que son solo 7.000. ¿Alguien le cree al ministro de Hacienda que solo en este gobierno aumentaron en 7.000 funcionarios? Yo no le creo, pero vamos a llegar al gobierno a hacerles una auditoría y vamos a ir escritorio por escritorio.
Por su parte, la Carta de Chile Vamos, Evelyn Matei, abordó sus distinciones programáticas con Kast, especialmente en materia fiscal, y señaló que cuando alguien propone recortar 6.000 millones de dólares y durante 45 días no logra explicar en qué lo va a cortar, esas son las diferencias. Hay un candidato que ha decidido pelear con todos. Yo en realidad estoy más bien en el tema de hacer propuestas, de que la gente entienda que nosotros tenemos un equipo muy grande y muy serio, que vamos a poder sacar adelante la economía, que vamos a poder sacar adelante la seguridad y parar la inmigración. Así que si quiere pelear, yo por lo menos no estoy en eso. Además, la candidata cuestionó al líder republicano por su decisión de no participar de ciertas instancias televisivas, señalando que es curioso que no esté dispuesto a contestar. El emplazamiento de Matei, al que se sumó su comando, se da luego de que el exdiputado optara por restarse del programa Carcuro a la Moneda de TVN y de El Candidato de Mega, y además cancelara una entrevista organizada por la Fundación Chile Mujeres y El Mercurio. Bueno, a ver, unas cosas se podrían relacionar con la otra. Y no sé cómo lo ves tú, Paula, pero en las elecciones, sea cual sea, y dependiendo, sea cual sea el color político, sino que más bien dependiendo de las expectativas que se tiene y del rendimiento que está teniendo el candidato, se expone más o menos a debates. Eso es de manual. Y el que está tratando de mantener una ventaja, lo que hace es tratar de cometer los menos errores posibles. Esto es como en el fútbol. Si vas ganando, que el tiempo pase, la pelota que esté fuera, que pasen los minutos, que el alargue no sea muy largo, porque total estamos ganando. Entonces, es de manual que evidentemente los candidatos que saben que van a ser interpelados eviten en lo más que puedan aquellas situaciones que pudiesen, comillas, ponerlos en peligro, es decir, sacarlos al pizarrón y tener que estar contestando para generar una agenda que en definitiva es la agenda del retador. Y eso en gran parte es lo que le está sucediendo a José Antonio Kast, que le puede gustar o no gustar evidentemente a su rival y especialmente a Evelyn Matei, pero es la estrategia que hasta aquí le ha dado resultado. Y como se dice también en términos bien coloquiales, si caballo bueno repite, si me está funcionando, ¿para qué voy a cambiar si hasta aquí me está funcionando? Entonces, mantengo esa situación. Y de allí entonces que Kast sabe que en foro que se presente le van a preguntar, ¿y dónde va a rescatar los 6.000 millones que dice usted lo va a hacer en 18 meses? Entonces es más fácil que seleccione los lugares en donde habla, los espacios en donde puede tal vez desarrollar mejor sus ideas, pero no en un estilo confrontacional que podría ser con un candidato en un debate donde le va a sacar eso y eso y eso y hasta el cansancio. Sí, se le critica desde Chile Vamos esta decisión determinante de no participar en conversatorios con los demás candidatos presidenciales precisamente por lo mismo, porque se sabe que en esas instancias se le va a preguntar por los temas más peliagudos, que tienen que ver con, obviamente, la agenda valórica, el tema del aborto, de género, de los derechos de las mujeres y también el tema más económico, que es donde le cuesta más moverse a José Antonio Kast. Estuvo más temprano aquí y claro, algunos lo perciben como este candidato que va llevando la delantera, ¿verdad? Y que habla relajadamente, que al final contesta lo que quiere. Algo se hizo cargo del tema de los 6.000 millones, pero claro, poniéndole énfasis en lo que este gobierno hizo mal. Y por eso lanza esta idea, que puede sonar como muy halagüeña para muchos votantes, de que él viene a poner mano dura nuevamente, incluso en términos de recursos fiscales, y plantea, Ramón, este tema de la auditoría, que dice que va a iniciar el primer día de su gobierno, y que los resultados estarían además rápidos dentro de los primeros 6 meses de su gestión, para ver en el fondo qué tan, entre comillas, indebida fue la contratación de esta administración, de la administración Boric, porque dice que hay cientos de trabajadores que no debieran tener esas responsabilidades en el gobierno y que él va a cortar y que parte de los 3.000 millones, de los 6.000 millones, digo, que él promete recortar, tienen que ver con medidas administrativas, que una de ellas podría ser, por ejemplo, el recorte de funcionarios públicos, en 3.000 millones todas las medidas administrativas y otros 3.000 millones que ya son cambios mucho más complejos porque se necesita la venia del Congreso, ¿verdad? Sí, y es bien interesante esto
porque, bueno, el tiempo dirá al final quien tenga la razón, ¿no? Pero hay que anotar efectivamente los datos. Aquí se ha hablado de que son 100.000 los funcionarios nuevos en esta administración. 100.000. 100.000. Claro, el número que se lanza, al voleo, ¿verdad? Se lanza el número. Y aquí está la primera controversia, porque el gobierno dice que no son 100.000, obviamente. De hecho, la vocera del gobierno dice esa es una de las tantas fake news que se han lanzado. Y da algunas cifras el gobierno para señalar aquello y para contextualizar. Dice que la vocera del gobierno, que parte de los aumentos de dotación en el Estado, que sí los ha habido, corresponden a traspasos administrativos en educación derivados de la reforma que creó los servicios locales de educación, lo que implicó mover trabajadores desde los municipios hacia el nivel central, sin que eso supiera nuevas contrataciones. Eso por un lado. Y en segundo lugar, agrega que el incremento real de personal corresponde principalmente a refuerzos en el sistema de salud pública y lo cifra en 14.337 empleos que corresponden a trabajadoras y trabajadores que se han tenido que contratar en los servicios de salud pública. Por eso dice que se intenta instalar la idea de que el gobierno ha creado empleos cercanos al presidente de la República y eso es total y completamente falso, dice la vocera de gobierno. Entonces, ¿qué dice en la entrevista en la mañana José Antonio Kast? Ni ellos saben cuántos son. Pero nosotros vamos a develar cuál es la cifra porque vamos a ir escritorio por escritorio a preguntarle. Paula Comandari, ¿usted cuándo llegó? ¿Qué es lo que hace? A ver, ¿cuál es su productividad? Le va a preguntar al compañero de trabajo. ¿Usted cuándo está? ¿Desde cuándo? ¿Usted es funcionario desde hace 15 años? Ya. Este caballero o esta señorita aquí, Paula Comandari, que vino a trabajar, ¿hace su pega o no hace su pega? Si no hace su pega, a ver, o está duplicando nomás, o le está quitando la pega y en realidad no hace nada, porque le están pagando por puro pagarle. Oye, y ojo que puede sacar solo a los funcionarios que están bajo honorarios. Tampoco es que pueda llegar y remover funcionarios de planta. O sea, también es mucho más compleja ese ajuste que puede hacer vía esa iniciativa. No es tan fácil y tan contundente lo que puede hacer en términos de funcionarios públicos, porque claro, los que tienen contratos continuos, digamos, y no están a honorarios, esos son imposibles de remover. Bueno, entonces allí, en algún momento, si es que se llegan a cumplir todos una serie de supuestos, ¿no? Serie de supuestos como los cuales, como que José Antonio Kast gane la elección y los supuestos de que estos 100.000 empleados existen y van a ser despedidos, supongamos que esos sean los supuestos. ¿Cuánto se reduce, si se reduce en ese ítem de sacar a los apitutados, para que se entienda bien? Sacando a los apitutados suma 3.000 millones de dólares. Entonces, eso es lo que se pone en cuestión, y no solamente desde el gobierno, porque hoy día desde el comando de Evelyn Matei también salieron a contextualizar esto y nuevamente a indicar que se necesita mayor claridad, que hay cosas que no se pueden hacer, dicen desde el comando de Evelyn Matei, de la noche a la mañana, que se puede avanzar gradualmente, que eso es lo que plantea su programa de gobierno, que también tiene un fuerte recorte fiscal, pero dice que es real, que es posible de realizar, porque hay unas cuestiones que son sencillamente medidas administrativas que incluso toman tiempo para poder llevarse adelante y no pueden hacerse en 18 meses, y otras que realmente las cifras no dan. De hecho, si se echara a todos esos trabajadores que están en el punto de la discordia, ¿cuántos son los apitutados? Si se llega a esa cifra de 3.000 millones o es una cifra marginal que no da en la cuenta general. Oye, y esto también ha generado polémica con el propio gobierno, porque efectivamente tú pones en duda los datos que está entregando el gobierno, la DIPRES, el Ministerio de Hacienda, y lo que le responde el ministro Grau es decir, candidato, aquí desde años de años nunca se ha puesto en duda la entrega de ese tipo de informaciones, y de alguna manera usted lo hace, pero claro, son todas acusaciones al voleo, Ramón, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado de explicitar cada una de las informaciones que se entregan, y el tema de cómo tú reduces esos 6.000 millones de dólares, creo que a José Antonio Kast le va a seguir penando en la medida de que no se ponga con datos claros cuál va a ser la reducción ítem por ítem.
Solo para terminar, porque esta es una pelea, obviamente, gobierno con comando de CAS y que luego se empieza deriva a otra discusión que es intervencionismo electoral, porque me están atacando la candidatura y el gobierno dice no estoy atacando nada, sino que sencillamente estoy defendiéndome o respondiendo a cuestiones que creemos que no son ciertas. Ya, ok, esa es otra pelea. Pero el argumento que viene desde más cerca, también desde la derecha, pero desde la centro derecha del comando de Evelyn Matei, hoy día dio una entrevista Cecilia Cifuentes, asesora económica de Evelyn Matei, y consultada por esta situación de los recortes de 3.000 millones desvinculando a funcionarios públicos, dijo, no es factible. De partida, si uno considera las contrataciones que se han producido en este gobierno, el costo no ha sido de 3.000 millones de dólares por año en términos de sueldo. Y además parte de esos aumentos de contrataciones son servicios locales de educación. Es decir, coincide con lo dicho por la vocera de gobierno. Tal cual. Pero, ¿quién es la asesora en materia de programa de Evelyn Matei? Entonces dice, tendríamos que modificar para poder hacerlo la ley de servicios locales de educación. Pero eso es un proceso, no es simple de hacer. Y apunta a que la reducción debe ser gradual y por eso ellos hablan de 2.000 millones de dólares por año. Y dice que eso no es fácil, pero eso es lo posible realmente de hacer sin afectar políticas sociales fundamentales. Oye, solo para cerrar, el chat colaborativo funciona rápidamente. Y claro, lo que me dicen, lo que decías tú, Ramón, de los 100.000 funcionarios que de repente salió ahí al voleo, de los 100.000 funcionarios no en el Estado central, claro, 54.000 SLEP, 20.000 otros ítems y 7.500, que esa es como la cifra oficial en funcionarios públicos. Conexión Tele 13. Ya, ¿qué más le contamos? Que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, dio por superada la polémica que tensionó la campaña presidencial oficialista de la candidata Janet Jara a raíz de la megatoma de San Antonio. La autoridad de gobierno además informó ante la Comisión de Vivienda del Senado que esta semana comenzaron a pagarse los compromisos vencidos de esa cartera, estimados en 130 millones de dólares. El Ministerio de Vivienda confirmó que los primeros pagos se iniciaron con más de 100 subsidios de adquisición de vivienda individual y de obras de mejoramiento, para luego continuar progresivamente saldando los compromisos vencidos. Y ante la reconstrucción del mega incendio en la región de Valparaíso, el MIMBU destacó que el 98% de los afectados ya cuenta con un subsidio y el 94% tiene asignación de asistencia técnica, por lo que prácticamente todas las viviendas se iniciarán durante este gobierno. Además, el ministro Carlos Montes dio por superada la tensión con la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, luego de que señalara que la mano derecha del dueño del terreno de la megatoma de San Antonio formaba parte del equipo de campaña de la banderada de Unidad por Chile. Montes reconoció que no quiso provocar ningún tipo de polémica, apuntando a que se desvían del objetivo principal, que es avanzar en el plan de emergencia. Bueno, lo conversamos ayer también, Ramón, es cosa de ver la declaración de Carlos Montes para entender hacia dónde apuntaba el ministro, que claro, da por superada esta polémica, Ramón, pero queda bastante trasquilado, porque claro, no tuvo el respaldo del Ejecutivo, ¿verdad? Los propios ministros y la propia vocera de gobierno se ponen del lado de Janet Jara, y el ministro queda cuestionado también por la rapidez con que se ha concretado el plan habitacional del gobierno. Algunos dicen que van a cumplir con esas metas, pero claro, hay mucha también crítica a cómo se están entregando las casas de emergencia. Y lo más complejo, creo yo, de la acusación que hace Carlos Montes, que la explicitaba recién Asunción, es lanzar esta acusación de que funcionarios públicos están trabajando con Jara, y se saca el tema del campamento en San Antonio y todo el caos que ha provocado la indicación de desalojo. Pero claro, de alguna manera vincula a gente que está trabajando con la candidata comunista y la vincula a actos de conflictos de interés, por lo menos, digamos, porque si es que hubiesen funcionarios públicos levantando temas en su propio comando, también podría generarse esta sospecha de corrupción, ¿no? Y ahí creo que el más castigado por toda esta polémica es el propio Carlos Montes, que algunos, claro, salen a insistir que ya ha tenido demasiadas polémicas el ministro y que algunos hubiesen considerado que era más apropiado renunciar y que entonces va a salir bien cuestionado de lo que ha sido su administración, no solo por estas polémicas en que enfrenta
al Partido Comunista con el socialismo democrático, sino que también por su gestión propiamente tal en todos los temas de vivienda que son también tan sensibles para el ciudadano, ¿no? Por supuesto, entonces esos frentes son todos los que han complicado en estas últimas horas al MIMBU en particular. Uno que es más complejo de resolver con la candidata oficialista porque es fuego amigo, como ha señalado desde la candidatura de Janet Jara. Luego estaremos hablando con Erika Edo precisamente para ver si desde el comando también dan por superado, como dice el ministro, ya este impas. Pero lo otro está la ofensiva que tiene especialmente la oposición para tratar de demostrar la eficiencia o ineficiencia que ha tenido el MIMBU para la tarea de reconstrucción de los incendios en la quinta región, su proceso de reconstrucción en esa zona y el avance del plan de emergencia habitacional. Y en ese sentido, tal como decía Asunción en la introducción, el MIMBU ha informado ante la Comisión de Vivienda del Senado cómo ha ido avanzando en ese tema. Y hay dos cuestiones que recalcar rápidamente. Una es la explicación que entrega el ministro respecto de la deuda. La deuda, ¿por qué? Dijo textual. Se habló de que había $1.000 millones en deuda vencida y después nadie reconoció que había dicho eso. No hubo ningún dato. Luego se afirmó que había 312 millones en deuda en la región metropolitana. Nosotros estudiamos bien la deuda, dice Carlos Montes. Llegamos a 130 millones de dólares. Qué cifras más distantes, ¿no? Que es bastante, mucho más que los 1.000 millones que se había dicho en algún instante y que él dice nadie se hace cargo. Ahora, igual son 130 millones de dólares, pero él dice que comenzaron a pagarse, por un lado. Después, se abordó también la extensión del plan de emergencia habitacional, y se señala que la ejecución presupuestaria septiembre del 2025 alcanza el 68,6%. 68,6% de la ejecución presupuestaria. Hay un margen amplio todavía por ejecutarse. Estamos en el mes de octubre, ya mediados de octubre. ¿Qué dice el ministro? Dice que es nuestra principal tarea. Estamos trabajando todos los días, mañana y tarde, en torno al plan porque estamos haciendo lo imposible para llegar a cumplir la meta. Y lo último, relacionado con la reconstrucción por el mega incendio de Valparaíso, dijo que el 98% de los afectados ya cuenta con subsidio y que el 94% tiene asignación de asistencia técnica. Dijo, prácticamente todas las viviendas van a estar iniciadas durante este gobierno. Iniciadas, que claro. Ya, entonces ahí hay un gran matiz. Si era lo que se prometió en algún instante, o en los tiempos que se pensaba, de dar soluciones y al término de este gobierno tener entregadas soluciones definitivas y no el inicio las nada casas más. Construidas, y ahí está la comparación de lo que ocurrió en el terremoto del 27F en la administración Piñera, que también han sacado las cifras de lo rápido que fue esa reconstrucción, y eso también vuelve a poner en jaque la gestión de Carlos Montes. En Conexión Tele 13, la conversación del día. La conversación del día tiene que ver con estas multas que se le aplican a directores, a dos específicamente de la empresa IANSA, porque la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, decide, después de una investigación, sancionar a estas dos personeros por su participación en la compra de acciones con información privilegiada, infringiendo la ley de mercados de valores. Los ejecutivos Jade Moore y Philip Murnane recibieron multas de 7.200 UF cada uno, es decir, casi 285 millones de pesos. Esto ocurrió luego de que participaran en la adquisición de un paquete de acciones de IANSA y Sociedad de Inversiones Campos Chilenos por parte de EDIF MAN. De acuerdo al regulador, la información privilegiada en el caso de los directivos estaba dada por un hecho reservado de Empresas IANSA, que informaba a la CMF del inicio de un proceso de venta del negocio de alimento de mascotas. Tanto Moore como Murnane incurrieron en infracciones graves del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores durante las transacciones ocurridas en 2023. En tanto, la CMF levantó los cargos formulados contra Denis Trechiak. Bueno, esto está estipulado en la ley, se hace alusión al artículo 165 de la ley 18.045, que dice, tiene 3 considerándose allí para abordar lo que es el manejo de la información privilegiada, que manejar, para decirlo en términos sencillos, tener una información antes de que el resto de los agentes del mercado
lo tengan el resto de quienes son los intervinientes, te da una ventaja eventualmente para realizar algún tipo de negocio. Claro, Te por eso anticipas. es que tú por eso no puedes hacer ningún tipo de transacción. Exacto, por eso es que está regulado. ¿Y cuáles son los 3 considerandos que tiene este artículo ya citado del 165? La primera es adquirir o enajenar los valores sobre los cuales poseen información privilegiada mientras mantenga dicho carácter. Allí hay un deber de abstención, no se puede. Segundo, letra B, usar información privilegiada para obtener beneficios o para evitar pérdida, que también puede ser una situación, ya sea en provecho propio o ajeno. Esa es lo que se llama prohibición de uso. Y la tercera es comunicar información privilegiada a terceros o recomendar la adquisición o enajenación de los valores. Ese es el que se llama el deber de reserva. Eso es lo que tiene estipulado claramente la ley y que según esta denuncia o esta investigación se habrían infringido en este caso. Claro, ¿qué dice la Comisión para el Mercado Financiero? Que este tipo de conductas vulneran la transparencia, la confianza y la equidad del mercado, recordando una vez más que la ley prohíbe adquirir o enajenar valores estando, como decías tú, Ramón, en posesión de información privilegiada, porque tú conoces que probablemente se va a generar un movimiento en el mercado por esta venta, ¿verdad?, de este negocio de alimentos de mascota propiamente tal, y se usa esa información, esos antecedentes, para obtener beneficios o evitar pérdidas y comunicarla a terceros. Entonces, bueno, que existan este tipo de sanciones y de multa bastante importantes, ¿verdad? 7.200 UF cada uno, equivale a más de 284 millones de dólares chilenos aproximadamente, indica que por lo menos estas acciones, estas conductas se están sancionando, que hemos avanzado un poquitito más y que esto le da cierta tranquilidad, cierta transparencia y confianza de que el regulador sí está tomando cartas en el asunto. Conexión Tele 13. Y echemos una mirada al exterior internacional. Miren, han pasado 2 años ya, ¿eh? Increíble, 2 años. Estamos hablando de lo sucedido en Gaza. Mientras siguen las negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto para poner en marcha este plan de Donald Trump para alcanzar la paz en Gaza, hoy se conmemoran ya 2 años del inicio de este conflicto originado tras ese letal ataque sorpresa que realizó Hamás a zonas fronterizas israelíes. Desde el grupo islamista quieren conseguir un alto al fuego permanente y completo con una retirada total de las fuerzas israelíes de todas las zonas de Gaza. Además, subrayan que no entregarán a los rehenes sin la garantía de que se cumplan sus condiciones. Al iniciarse el conflicto, Hamás capturó a 251 prisioneros, manteniendo a 48 de ellos, de los cuales se cree que 20 siguen con vida. Mientras el presidente norteamericano aseguró que hará todo lo posible para que se cumpla con su plan de paz, para este miércoles está prevista la llegada de altos funcionarios de Qatar y Estados Unidos a Egipto, incluido Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y Steve Witkoff, quienes abordarán los detalles pendientes de las negociaciones. A través de su cuenta de X, el presidente Gabriel Boric reiteró la condena del Estado de Chile al ataque de Hamás y a la toma de rehenes hace 2 años, calificándola como una acción brutal, deshumanizadora y terrorista. En un comunicado de Cancillería, el gobierno también lamentó la tragedia humanitaria que se desencadenó en Gaza con la respuesta desproporcionada por parte de Israel, que ha costado la vida de 67.000 personas. Claro, después de 2 años, Ramón, yo creo que los números por sí solos no pueden capturar el impacto de esta guerra entre Israel y Hamás en la franja de Gaza, pero de alguna manera puede ayudarnos a entender cómo este conflicto ha transformado completamente la vida de unas 2 millones de personas, de palestinos que viven en ese territorio, y que ha diezmado los 365 kilómetros cuadrados de ese territorio. Fíjate, Ramón, que la prensa internacional publica algunos informes. De cada 10 personas, una ha perdido la vida o ha sido herida en un ataque israelí. 9 están desplazadas. Al menos 3 no han comido durante días. De cada 100 niños, 4 han perdido a uno o a ambos padres. De cada 10 edificios que existían en Gaza antes de la guerra, 8 están dañados o simplemente ya no existen. Y de cada 10 hogares, 9 están destrozados. Parte de los números que está dejando esta guerra, 2 años,
Parece harto tiempo, ¿no? Harto tiempo para lo que hemos vivido a diario, con un conflicto que no se ha podido finalizar y que se ha sufrido entre cada una de las dos partes. Y que ahora en este plan propuesto por el presidente Donald Trump, es un plan que pone fin al conflicto. Siempre voy a decir, no sé si trae la paz, porque la paz, a mi modo de ver, es otra cosa, ¿no? Aquí se trata, para bien o para mal o como uno quiera verlo, es la imposición de medida y lo aceptas o no lo aceptas, o si no es la destrucción total. Eso está sobre la mesa. Y hay puntos que son, dentro de esa propuesta de paz, son 20 puntos, hay algunos que son bien difíciles todavía de la bajada porque está como en los titulares. Pasa por la liberación de los rehenes. Se dice que en corto plazo, una vez firmado o llegado al acuerdo, se tienen que liberar los rehenes, los que están vivos y los cadáveres muertos, de los que están muertos. ¿Ya? Pero hay que ver cómo se hace eso, no está en la práctica detallado la forma, que tal vez podría ser una cosa que podría resolverse en la mesa de negociación. Pero la mesa de negociación tiene mucha desconfianza. ¿Por qué razón? Por varias. Bueno, porque son enemigos a muerte, pero los que están negociando también tienen cuentas pendientes, y no largas, sino que sumamente cortas y breves o inmediatas, podría decir. Porque el mes pasado Israel intentó asesinar al equipo negociador de Hamás. Fue un ataque aéreo en Doha, y eso enfureció no solo a Hamás, sino también al propio Trump y a Qatar, que es el mediador clave. Miembros de ese mismo equipo negociador, encabezados por Khalil al-Ayya, cuyo hijo murió en ese ataque, son los que se tienen que reunir ahora a conversar en los términos de esto. Entonces imagínense que el jefe negociador de Hamás, en un ataque, lo intentan asesinar a él. Muere su hijo y él tiene que seguir negociando. Entonces imagínense la desconfianza. Bueno, plantea también otro punto, es el desarme de Hamás. ¿Eso se podrá dar? ¿Cómo se hace en la práctica? Porque eso significa el fin de Hamás. La futura gobernanza en Gaza. Un nuevo gobierno. Pasa por un nuevo gobierno y que Hamás no tenga absolutamente ningún papel que cumplir allí. Es decir, tienen que irse de allí. Se le da tal vez alguna salida, cosa que ellos también ponen un poco en duda cómo se materialice y que no sean eliminados en la salida, por decirlo de alguna manera. Y está la retirada de Israel, y en los términos cómo se deben concretar, porque hay un calendario, pero se dice de tal parte a tal parte, y luego gradualmente, pero también eso tiene que ser bajado. Entonces, todo eso son detalles, pero demasiado importantes, que resolver antes que decir que este acuerdo puede flotar o no.